iniciar con algo sencillo. Realizamos un nudo corredizo, ¿sí? Y vamos a realizar la cantidad de cadenas que necesitamos para el ancho de la manga, ¿sí? Del puño. ¿Por qué el puño? Porque es el mismo tamaño que yo utilizo en el resorte, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y un número 10 que voy a cerrar. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar en el primer espacio, ¿sí? Y vamos a hacer entonces puntos bajos, ¿sí? Que consisten en, sin la lazada, pasar por cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces debo finalizar con un total de 9 puntos. Finalicé mis 9. Lo que voy a hacer es una cadenita, ajusto bien y giramos. Yo siempre giro hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y retomo. Pero entonces vamos a trabajar no tomando las dos, ¿sí? Hebritas, no, sino que vamos a trabajar en la hebrita de la parte de atrás únicamente, ¿sí? Y repetimos la vuelta, ¿sí? Y empezamos entonces a trabajar nuestro resorte. Yo siempre cierro con una cadenita al final, la cual ajusto bien y retomo. Bueno, he finalizado entonces, ¿sí? Un total de 50 vueltas. Para las personas que les gustan las medidas, voy a mostrarles aquí. Me está midiendo en este momento, así sin estirar, ¿sí? 31 centímetros y medio, ¿sí? Si lo estiro, se puede decir que 32, ¿sí? Un poquito. Ahí. 31 centímetros y medio, ¿sí? Aquí. Realmente no soy de dar medidas, pero en el caso tal, ¿sí? De necesitar tomarla, les recomiendo que lo hagan en estado de reposo. Si ustedes lo estiran, por supuesto esto les va a dar 50, pero es la idea del resorte, ¿no? Entonces traten de medirlo de forma en su estado natural, ¿sí? Cuando digo estado natural es cuando terminen de tejerlo, pero sin estirarlo. Entonces, a partir de aquí, ¿sí? Lo que vamos a trabajar son medios puntos altos, ¿sí? Vamos a hacer varias vueltas hasta alcanzar el largo que necesitamos antes de empezar a subir para la parte del cuello, ¿sí? Aquí me deben salir 50 medios puntos altos o 50 medios puntos, ¿sí? Aquí voy a hacer dos cadenitas, no hago dos, mis puntos son medios, son más bajitos, ¿sí? Y vamos a trabajar entonces por cada vuelta un punto, ¿sí? Entonces aquí yo debo trabajar un punto. Recuerden que estas en este momento no las estoy contando, ¿sí? Aquí en esta llevo uno, aquí debo poner el otro, ¿sí? Siguiente, el que sigue, ¿sí? De esta forma. Incluso este, si quieren, lo pueden posicionar aquí, pero yo lo hago acá para que me quede juntico con las cadenitas, ¿sí? Y continuamos, ¿sí? El medio punto, para las personas que tal vez no sepan, es solamente tomar la lazada, insertar el gancho, tomar la lazada nuevamente y cerrar, ¿sí? Es un punto bastante fácil, ¿sí? Entonces vamos a realizar 50 o la cantidad que ustedes tengan, ¿sí? La cantidad de vueltas que hayan hecho, van a sacar esa misma cantidad de puntos, ¿ya? De esta forma. Finalizada mi vuelta, ¿sí? Aquí tengo un total de 50 puntos. Entonces, seguido, ¿sí? Yo voy a subir dos cadenitas, una, dos, y voy a continuar. Aquí vamos a trabajar, como ya les dije, vamos a trabajar hasta que nos dé el alto, ¿sí?
de nuestro suéter antes de llegar al cuello, ¿sí? O sea, lo que sería el cuerpo. Hagan de cuenta que se va dando a la altura del pecho, digamos de las axilas, ¿sí? Más o menos, a esa altura. Entonces, lo que ustedes tengan de medida, ¿sí? Centímetros, o sencillamente si quieren esperar a tener, digamos, un par de vueltas para poder medir, ¿sí? Podrán sacar la cantidad de vueltas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si yo quiero, yo puedo medir, ¿sí? Son truquitos que normalmente no uso tanto, pero por ejemplo, si yo quiero medir cuánto me está dando 2 vueltas, ¿sí? Es tan sencillo como hacer esto, ¿sí? Yo sé que me estaría dando casi 3 centímetros, ¿sí? Esas 2 vueltas. Bueno, aunque son como 2, mejor 2, ¿sí? 2 aquí, porque 3 ya cae acá abajo. 2 centímetros y unos cuantos milímetros, ¿sí? De esa forma, ¿por qué? Porque ya tienen la puntada hecha, ¿sí? Con el hilo que van a trabajar y todo lo demás. Pero yo lo que siempre hago es ir tejiendo, ¿sí? Y luego entonces, ¿sí? Hago la medida. Para mí es más efectivo. Entonces vamos a hacer esa cantidad de vueltas, ¿sí? Y nos vemos aquí. Podemos hacer, bueno, como referencia, hagamos unas 25 vueltas, ¿sí? Y nos vemos entonces de nuevo. He finalizado, ¿sí? Mis 25 vueltas. Ya con eso es suficiente. Si quieren saber, me está dando, está midiendo. Está midiendo 28 centímetros, ¿sí? Sí, 28. ¿Ya? En este instante vamos a proceder a hacer entonces la división. Necesitamos marcadores aquí para poder marcar hasta dónde vamos a trabajar para iniciar a trabajar el cuello, ¿sí? Como tengo 50 puntos, ¿sí? Voy a contar 17 de cada lado, ¿sí? Para poder trabajar esa parte y dejar el resto como el cuello, ¿sí? Entonces, lo único que hice fue dividir, ¿sí? Eso fue todo. Los 50 entras y esa fue la sumatoria, solamente que lo dejé en un número par el centro y el número impar los lados. 16, 17, ¿sí? Aquí, y 17 de este lado. 17, ¿sí? Esto que está aquí marcado en el centro es lo que va a hacer las veces de cuello, ¿sí? Este va a ir abriendo un poco, ¿sí? No va a ser mucho, pero él va a abrir un poco. Entonces, ¿qué sigue? Aquí lo único que debemos hacer es continuar con el trabajo que veníamos, lo único que va a ser hasta el marcador, ¿sí? De esa forma, cuando lleguemos al marcador para la siguiente vuelta, vamos a hacer, no, hagamos la disminución desde acá, ¿sí? Vamos a hacer en el último, en estos dos últimos puntos, uno solo. El último punto, ¿sí? El cual no vamos a cerrar, sino que vamos a trabajar el siguiente para hacer uno solo. Eso es una disminución. Entonces, si ustedes no lo quieren dejar así ancho, yo lo que hago es lo siguiente, ¿sí? Lo dejo allí, tomo la lazada, voy al siguiente, ¿sí? Y cerramos todos tres junticos, ¿sí? Y nos va a quedar un solo punto para la siguiente vuelta, ¿ya? Es una disminución, porque necesitamos que esto empiece a ser así, ¿ya? Entonces, continuamos. Subo una sola, voy a girar, ¿sí? No continuamos, por supuesto. Y entonces a partir de aquí, miren, aquí voy a trabajar un solo punto. No le voy a hacer reducción aquí porque puede terminar muy angosto arriba. Pero pues si ustedes quieren que termine bastante angosto arriba,
harían disminución en cada vuelta. Pero también es cierto que recuerden que el cuello lo vamos a trabajar y ese cuello quedaría muy ancho, ¿sí? Entonces, solamente voy a hacer disminución en la vuelta de ida y en la de regreso voy a trabajar punto en cada punto, ¿sí? Un punto por cada punto. ¿Sí? Entonces aquí voy a acercarlo un poco más. Voy a realizar mi disminución, ¿sí? Tengo este punto, no lo voy a cerrar completo, voy a dejarlo allí. Y el siguiente, ¿sí? Lo hago la lazada y lo cierro todos 3 o 4 a la vez, ¿sí? Y ahí aseguro entonces la otra disminución, ¿sí? Y giro. ¿Ven? Entonces, él empieza a tomar, ¿sí? El tejido va a empezar a tomar una dirección. Si ustedes ya tienen el ancho, por ejemplo, yo aquí, si digamos para la siguiente vuelta tal vez ya no hago más disminución, entonces ¿qué voy a hacer? Solamente subir un par de vueltas hasta donde yo quiero que me dé de la talle de lo que habíamos dicho, de la parte debajo de la axila hasta el hombro, ¿sí? Hasta la mitad del hombro, porque recuerden que el otro lado va a cubrir el resto y vamos a unir, ¿sí? Entonces voy a seguir trabajando y nos vemos ahí. Entonces hasta la medida que ustedes requieran. Bueno, he finalizado entonces mis vueltas, ¿sí? Solamente hice una reducción más y subí una vuelta sin reducción, ¿sí? Entonces yo estoy teniendo un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos, ¿sí? De 17 hice 3 reducciones y quedé en 14. Entonces lo mismo vamos a hacer a este lado de acá. Aquí es tan sencillo como cortar, ¿sí? Una parte es suficiente como para hacer la unión, ¿sí? Incluso pueden dejar, si quieren, suficiente para unir todo esto, pero igual, solamente es cortar, ¿sí? Y vamos entonces a hacer lo mismo de este lado, ¿sí? Para que en lo posible nos quede el mismo diseño, ¿sí? Voy a iniciar a trabajar los puntos por aquí, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes ven ¿sí? El derecho de esta vuelta es por aquí, ¿ya? Entonces voy a iniciar a trabajarla aquí para que me quede igual. Aquí hago mi nudo corredizo, voy aquí a este primer punto, ¿sí? Y recuerden que aquí vamos a trabajar lo que es una disminución, ¿sí? Entonces, para hacerlo así de inicio, yo lo hago de la siguiente forma. Hago la cadenita ahí para ajustar bien, tomo la lazada, voy al mismo espacio, ¿sí? Y ahí tengo mis, ¿sí? Todo como para realizar entonces el punto va. Pero entonces no lo vamos a cerrar, ¿sí? Y el siguiente, entonces tomamos lazada, hacemos lo siguiente, saco una, ¿sí? En esta sí una, y los cierro juntitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero que me quede igual que este de acá. Eso es todo. Y continúo trabajando, ¿sí? Aunque aquí me quedó un poco ajustado, ¿sí? Debo subirlo más para que no quede tan ajustado. Voy a subir una cadenita más, repetimos, ¿sí? No lo cierro, ahí. Voy al siguiente, digamos que lo medio cierro y los cierro juntitos, ¿sí? Entonces aquí ya me queda, este es el punto, ¿ya? Y continúo trabajando. ¿Sí? Entonces igual deben salirme 17 con la reducción de abajo.
Recuerden que son 17 puntos, o sea, aquí son 17 puntos. Yo tengo en cuenta este. En la siguiente vuelta es que va a ser ya la reducción con los 16. Y entonces hacemos lo mismo que trabajamos al otro lado. Deben ser las reducciones en los mismos espacios, porque pues si no eso les va a quedar chueco. Ya. Cierro uno, cierro el otro, giro y retomo. Tal vez se les haga un poco complejo creer por qué iniciar con la reducción desde acá y no así, sino que para que no me quede al revés. ¿Sí? Si ustedes ven, la puntada, ¿sí? Es igual, ¿ya? Esta y esta que es la segunda vuelta ya de esas reducciones. Es por eso. Pero igual, si a ustedes no les importa, ustedes pueden iniciar desde acá, ¿sí? Y se gira, sino que el tejido les va a cambiar el modelo, ¿sí? Al hacer eso. ¿Ya? Entonces aquí retomo, vamos a hacer reducción en el primero, ¿sí? Tomamos uno, en este yo lo saco en uno solo y en el siguiente lo saco en los dos, ¿sí? Ahí está mi primera reducción, perdón, la segunda, y continúo trabajando. He finalizado entonces, ¿sí? Mi primera parte, ¿sí? Creo que va a ser la delantera, aunque lo ideal es que hagan las dos. O sea, obviamente necesitamos repetir una exactamente igual y decidan cuál de las dos va a ser su parte delantera, pues porque a veces nos falta el punto que nos queda por ahí extraño. Entonces vamos a repetir una exactamente igual para poder trabajar. Y algo que les quiero mostrar, si ustedes ven aquí, esta va a ser la profundidad del cuello, ¿sí? Entonces estaba pensando, dije, bueno, tal vez me está quedando un poco hondo, ¿sí? Pero también es cierto que al empezar a trabajar el cuello, él se va a empezar a reducir, ¿sí? Entonces tampoco queremos que la prenda le quede ahorcando a la persona, ¿verdad? Entonces, a pesar de que está un poco hondo para mí, a la vista, al ojo, considero que es el tamaño justo. ¿Por qué se los digo? Porque si cuando vayan a hacer el tejido, si cuando ya vayamos a trabajar el cuello, si ven que es muy hondo, les va a tocar soltar, ¿sí? Todo lo que ya han hecho hasta el momento, precisamente para poder retomar, hacer un par de vueltas más y organizar esta parte. Entonces, creo que hay que tener especial cuidado. Entonces, lo ideal es medir de lo que va del hombro, ¿sí? De esta parte de la mitad del hombro, hasta, como les decía, la altura de la axila, más o menos, ¿sí? Creo que es la forma como más fácil, porque recuerden que no soy modista, pero es la forma que yo utilizo, ¿ya? Entonces, bueno, nos vemos cuando tengamos las dos partes. He finalizado, ¿sí? Mi segunda parte, ¿sí? Y quiero mostrarles algo. En esta parte, ¿sí? Yo no realicé en la segunda, no realicé la última vuelta de puntos. ¿Por qué? Porque me gusta o quiero que me quede de esta forma, ¿sí? En este momento ya está quedando así, ¿sí? Entonces sobrepasa, por supuesto, una vuelta. Entonces, en el momento en que yo haga la unión, ¿sí? Va a pasar esto, ¿sí? Va a quedar, ¿sí? A la precisión, y quería que la parte de atrás quedara un poco más alta. Eso fue todo, pero son las mismas vueltas, 25, y a partir de ahí subir las hileras. Otro detalle, al hacer las vueltas, ¿sí? Ustedes deben confirmar que le quede la misma cantidad de puntos, ¿ya? Debe ser exactamente igual la pieza, ¿sí? O sea, repetimos el proceso. Yo aquí lo único que no hice fue realizar la última vuelta, ¿sí? De puntos, de medios puntos para la parte de atrás. No les muestro la parte completa, ¿sí? Porque realicé algo, de lo cual más adelante les estaré mostrando, por supuesto. Y de si posiblemente están interesados, pues voy a estar montando un video, o sea que si no se han suscrito al canal, háganlo porque viene algo muy bonito que vamos a trabajar. Y muy sencillo, que es lo más importante de todo. Bueno, vamos a continuar con las mangas. Para las mangas,
así como venimos trabajando, vamos a utilizar nuestra misma aguja que tengo. Me ha tocado soltar varias veces, ¿sí? El hilo. Y vamos a hacer entonces lo siguiente.